mi hija está en Estados Unidos, y me platicó. Dice, papá, ¿ya viste lo que soñaron, lo que soñó una hermana? A ver, dime. Dice que el siervo de Dios salía de la cárcel, y el primero que felicitaba era el hermano Daniel Benítez. No había nadie más que a él lo felicitaba. Entonces, a ver, un sueño. Ahorita le han bloqueado al hermano Daniel. No puede. Eso es prohibido. Al siervo de Dios no le gusta que se manifiesten. Pero una firma no es una presencia corporal. Él va a llevar las firmas, pero nomás le firmaron como 200. Entonces, imagínense. Ahorita él está sufriendo eso, ¿no? Pero acuérdense que aquí nadie recomienda a nadie. No tengan miedo de que el pastor ahorita me va a poner el mal con todas las iglesias. Claro, si tú tienes el interés de hacerte encargado para irte a servir de los hermanos, el siervo de Dios eso nos lo ha dicho. No los mandé a servirse de la iglesia, los mandé a que sirvan la iglesia, no a servirse de la iglesia. Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Continuamos con las entrevistas de 1 millón que estamos realizando a nivel nacional. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, haciendo una recopilación de testimonios de personas que conocen quién es el director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. El día de hoy se encuentra una persona que nos ha invitado y tenemos ese gusto de hacerle la entrevista, Roboán Robles García, que el día de hoy estamos con él realizando esta entrevista aquí en su hogar. Pero primeramente, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo soy Roboán Robles García, tengo 75 años, yo nací en la Iglesia de Dios aquí. Tengo la convicción por los testimonios que he pasado. Yo conocí al hermano Aarón, conocí al hermano Samuel y conozco al siervo de Dios, el hermano Naasón. Es la única iglesia, y ustedes van a juzgar mis palabras, es la única iglesia que los siervos de Dios, tanto como el hermano Aarón, el hermano Samuel y el hermano Naasón, ellos tienen la autoridad, porque ellos fueron los primeros que al hermano Aarón Dios le habló. Entonces ya empezaron a juntarse los hermanos. Él los escogió, ellos no lo escogieron, él los escogió a ellos. Entonces cuando fueron escogidos, hubo un tiempo que empezó a crecer la iglesia, y Dios empezó a repartir dones. Los dones de Dios son cuando Dios toma a los hermanos pastores que el siervo de Dios los había escogido. Ya Dios es el que les da los dones, pero un don nomás Dios lo da. Ellos no tienen don de nada. Entonces cuando empiezan ellos a predicar, Dios los tomaba y ellos hasta hacían temblar la iglesia, pero no era nada como dijo Moisés, que se paró en aquella zarza, que veía aquella zarza ardiendo. La zarza no era nada. Ustedes han de saber que es una zarza que se prende en el desierto con el calor. Y Moisés la veía la zarza, pero dice que no se apagaba, y eso le llamó la atención a Moisés, al siervo Moisés, siervo de Dios Moisés. Entonces ya Moisés pensó, dice, ¿por qué no se apagará esa zarza? Porque es un montón de ramas muy delgaditas que se queman rápido, pero esa zarza dice que no se consumía. Entonces le llamó la atención a Moisés y se acercó y oyó la voz de Dios. Dice, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás es santo. Entonces así el hermano Aarón, Dios lo llamó a él. Entonces empezó a llamar a los hermanos que estaban creciendo. Con el tiempo ellos fueron algo, empezaban a alumbrar, pero se podían apagar esas zarzas. Y esas zarzas era para que la gente se acercara, pero no son nada. Es un montón de hierbas que se van a prender. Mientras Dios los está inspirando, ellos pueden hablar. Dice, pero fíjense bien lo que les estoy diciendo. Dios habló a un hombre nomás, al hermano Aarón. Entonces él, como él los llamó, él los puede quitar. Así sea el que salga el grado más alto y el don más bonito para hacer llorar a la gente o hacerla temblar a la iglesia. Pero él los puede quitar. Cuando él quiera, los puede quitar. O sea, para que vean los mismos hombres que no son nada, ni los dones, ni nadie. El que vale es al que Dios le habla. O sea, al hermano Aarón Dios le habló. Al curso del tiempo yo he visto eso y entiendo
la doctrina porque nos la han explicado bien, ¿verdad? Porque es la verdadera iglesia de Dios. Acuérdense que el Señor dijo, el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra dijo, no me eligisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Entonces el que vale es el que Dios lo elige. No se juntó nadie para ponerlo ni para quitarlo. Nadie lo puede quitar más que Dios. Pero como Dios los conoce a ellos como son, ustedes imagínense los demás. Entonces está el siervo de Dios, el hermano Samuel, que a muchos puede ser que digan, no, pues qué casualidad que es su hijo. Pero acuérdense bien que la Biblia también dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ah, qué casualidad que también les habla a sus hijos. No, lo que es de Dios es de Dios. Dice, todo hombre tomado de entre los hombres, dice, se constituye a favor de los hombres, más que el que es tomado de Dios, se constituye a favor de Dios. Entonces Dios calando a Abraham, a su siervo Abraham, dice, Abraham, toma tu hijo, era tu único hijo, porque era el único, porque Sara ya estaba grande cuando Dios le dijo que de su simiente, pidiéndole a Dios que te abra el entendimiento para pensar. Por eso nosotros entendemos que la guerra de los judíos con los árabes, nosotros vemos que siempre van a estar en guerra. ¿Por qué? Porque es el origen, porque Dios le habló a Abraham. Abraham y Sara tenían una sierva que era Agar. Entonces la sierva se fue porque le dijo la Sara, ¿verdad? Su esposa, dice, a lo mejor te estás tardando mucho, dice, ¿cómo? Ya estamos viejos nosotros, toma a mi sierva, porque una sierva, la costumbre era de que si tenía una sierva que era Agar, el niño que naciera de Agar iba a ser de Abraham. Entonces ya nació Ismael, en la Biblia está, y en la Biblia de todas las historias, que el que nace primero es el primogénito, pero la historia nos cuenta que la elección era para Abraham. Entonces se le aparece el ángel a Abraham y le dice, no de tu sierva, sino de la libre, que la libre era Sara. Pero ahí está la confusión, que Dios habla a sus siervos. Entonces la tradición no es buena. ¿Por qué? Porque por tradición, pues ¿quién va a quedar? El primogénito. Y ahí está la falla de los musulmanes o de Ismael, ¿verdad? Que son muchos. Entonces Dios le dijo, no de la sierva, sino de la libre. Entonces ahí se quedaron. Pero como Dios habla a sus siervos, no habla a todo el mundo, no le hay decir, no, espérense, no, es para ustedes también. Sí, el ángel le dijo que iban a tener bendición, pero no iban a estar nunca arriba de su hijo Abraham, que era Isaac, no iban a estar. Dios les iba a dar también bendición y la tienen, pero la mente no. ¿Por qué? Pues ellos están posiblemente en lo justo que digan, no, pues no, Ismael es el primogénito y por eso hay mucho musulmano, son más de 3,000, más que los católicos. Los católicos con 800 ya andan creyendo que ellos son los meros, pero no. Entonces, así es la voluntad de Dios. Dios así es, no nos anda dando gusto a nosotros. Ah, tú no entendiste, espérate, aparte te voy a decir. Los hombres sí pueden pensar muchas cosas. Digo, los apóstoles tienen la mente de Dios. Entonces, la profecía era que Dios cuando hablaba, dice, he aquí, yo Jehová, yo Dios que está presente, él hablaba. Entonces, cuando él hablaba, dice, yo que estoy presente también hablaré a vosotros. En aquel tiempo conocerán mi nombre, en aquel tiempo, porque en el tiempo de Moisés no conocían el nombre de Dios, porque Dios se manifestaba como Jehová. Y muchos se pueden confundir con los testigos de Jehová. No, los testigos de Jehová no son nada, nomás así se autonombran ellos, porque no son testigos de nada. Dice Dios, en aquel tiempo mi pueblo conocerá mi nombre. En ese tiempo, ahí ustedes piensen, ¿cuál es el tiempo? El pueblo de Dios, el que conoce el nombre de Dios, porque antes no se conocía. Es más, ni siquiera se manifestó a todo el mundo que iba a venir Jesús. No conocían el nombre de Jesús. Conocían, vendrá el deseado, sabio consejero, príncipe de paz, pero nunca dijeron Jesús será su nombre. El nombre nomás se lo fue revelado a José, que se desposó con María, y dice, lo santo que nacerá de María será llamado Hijo del Altísimo. Le pondrá su nombre Jesús. Hasta ese tiempo, vean la Biblia, los que han leído la Biblia. Yo no la he leído mucho, pero eso poco que oigo de los hermanos, pues eso poco a poco va uno aprendiendo. Por eso dice el Señor, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Un necio que va a la iglesia, aparte de que no cualquier iglesia enseña la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿quién es la boca de Dios? Ustedes vean, busquen, porque Dios le dijo a Moisés. Moisés no quería ir. Yo soy el siervo de Dios. No, Moisés se negaba. No, yo no quiero ir, Señor. Manda por el que has de mandar. Entonces ya se enojó el Señor y ya le dijo, bueno, está bien, dice, no conozco a tu hermano Aarón, dice, él te será por boca y tú le serás a él por Dios. Fíjese en qué lugar puso Dios a Moisés. Tú le serás por Dios y tu hermano será tu boca. Porque pues Moisés no quería más. No, pues yo soy tartamudo, Señor, ¿cómo voy a hablar yo? Total que
Aarón será tu boca, pero tú le serás a él en lugar de Dios. Pues ustedes, muchos no lo creen, ni se me está viniendo a mí de la cabeza eso, sino que piensen que pues Dios es absoluto. Dios no tiene que andarle pidiendo permiso a nadie. Dios es como un alfarero. El alfarero es el que hace un vaso bonito. A veces hace un vaso no muy bonito, pero hay vasos que le salen perfectos. Pero como el alfarero, él los hace. Si lo quiebra, alguien de nosotros tendrá derecho. Ay, Señor, hubieras dejado ese vaso, pues estaba perfecto. El alfarero puede hacer otro vaso más perfecto, ¿verdad? Por eso dice en la Biblia, porque hay vasos de honra y vasos para deshonra. Pero nosotros debemos de entender todo eso. Bueno, pidiendo la ayuda a Dios, porque eso no es de las escuelas, ni en ningún instituto, de ninguna escuela, por más grande que sea y por más tiempo que hayan estado estudiando, no, porque esta es doctrina de revelación a un solo hombre que Dios elige. Y nosotros sabemos, dice, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos son esos. Mucha gente, principalmente ahora, yo tengo 75 años y he oído todo lo que sale ahorita en las redes sociales, ¿verdad? Ay, que los extraterrestres y que ya hasta les pusieron nombre, ¿verdad? Los reptilianos y los hawaianos, o sea, todos que sacan de otros mundos, ¿verdad? La Biblia no nos enseña que hay seres de otros mundos. Puede ser que sí haya, pero eso es en solamente Dios. Cuando Dios nos diga o llega el tiempo, puede ser, pero ellos no tienen derecho de enseñar nada, porque ahorita yo oí un día uno que salió en las redes que dice, no, esta fulana es reptiliano y que los reptilianos son así, y vienen de tal mundo y de tal mundo, y que Jesucristo pues ya no va a volver porque lo trataron muy mal. Así estaba diciendo uno de las redes sociales. No. La promesa, porque dice, Dios no es hijo de hombre, Jesucristo no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando Él llegó a la tierra, Dios le dio todo el poder. Y por eso Él mismo dijo, no he venido a abrogar la ley de Dios, sino a cumplirla, porque nadie la podía cumplir. Entonces Él lo mataron por cumplir la ley. Entonces ya resucitó al tercer día y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. ¿Quién puede investigar eso? Muchos creen, muchos no creen, pero los corazones que creen, pues Dios los prepara, porque eso es imposible para el mundo creerlo, ¿eh? Para la otra gente, pues así sea el hombre más estudiado, más leído, o que tenga un científico, ¿verdad? El más inteligente de la tierra. Esto es espiritual y es de fe. Puede ser un científico que Dios le está mostrando y le está abriendo el entendimiento, pero si no tiene fe, hay una cosa que no la va a creer, ¿verdad? Porque esto es de fe. ¿Por qué? Porque dice el Señor, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice que el que a Dios se llega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es de que yo me pongo a pensar todo eso. Yo me pongo a empezar porque el siervo de Dios ahorita en este tiempo dice, no quiero robots, yo quiero gente libre que piense, porque el pensamiento no se puede enjaular, ¿verdad? Al siervo de Dios ahorita lo están investigando, al hermano Nazón, pero en mi pensamiento, ¿verdad? Porque él nos dijo, ¿aguantan el reto? Y ya nosotros, yo pensé, como ya estoy grande, no estoy pequeño, dice el reto, pues ¿qué reto? ¿Verdad? Pues Él sabe qué reto Dios le tenía. Ahorita Él está sufriendo por nosotros, y no nomás por nosotros de la iglesia, porque está dando oportunidad al mundo, a todo el mundo, porque ya ahorita está abarcando a todos. Antes nunca nos decían a nosotros, por eso yo les decía a mis hijos, digo, ahorita ya está abarcando a todo el mundo y los está haciendo responsables, por eso está pasando lo que está pasando, pero dice que no vendrá, sino que antes venga la apostasía, el falso profeta. Y sí, los que se imaginan, no, ya descubrimos que en ese tiempo no eran los hijos, dicen los hombres, ¿verdad? Dice en la versión guadalupana, la versión más nueva, para apoyar ellos lo que ellos dicen, dice que como en aquel tiempo se decían todos que eran hermanos, por eso dice, los hermanos, Señor, ahí te hablan tu madre y tus hermanos, cuando llegó en las fiestas, ¿verdad? Señor, ahí te habla tu madre y tus hermanos. Dice, ¿quiénes son mis hermanos? El Señor mismo lo dijo. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso dice, en aquel día lo conocerán. Y muchos se confundieron en aquel día se confundieron, porque el que escribió la Biblia, pues la escribió, pero aún así estaba escribiendo, no entendía por qué, porque muchos no entendieron, porque dice que el discípulo que amaba al Señor, y dijo Pedro, Señor, ¿y este qué? O sea, refiriéndose a Juan, ¿verdad? Porque dice que es el que se recostaba en su pecho, dice, y les dijo el Señor, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿tú qué? A ti, o sea, dice, ¿tú qué? ¿A ti qué?
Entonces dice que se corrió el rumor entre los hermanos de aquel tiempo que ese discípulo no iba a morir, pero no dijo que no iba a morir, sino que ese es el discípulo que en la isla de Patmos lo encerraron y estuvo encerrado. La isla de Patmos, que son 5,000 kilómetros para llegar a ese lugar. Entonces imagínense, los hombres lo llevaron a ese lugar, pues ya nunca lo volvieron a ver los hermanos. ¿Cómo iban? No había en qué llevarlos. ¿Cuánto tardaron en llegar? Pero no había permiso ya de ir por él y sacarlo. Le pusieron la isla como prisión, y allí dice, este es el discípulo que da testimonio en el Apocalipsis. Ahí está, le reveló Dios todo lo que iba a pasar, y está pasando, y mucha gente se está dando cuenta, y los científicos ahorita se están dando cuenta, pero nomás hasta ahí, porque es para testimonio de la gente. Ahorita que detuvieron al siervo de Dios, nuestro hermano Nazón, yo lo conocí a él, joven, y él me conoce, muy serio, un hombre muy serio, lo que ellos quieran saber, yo les digo, porque yo estuve en su casa ahí cuidando, no estábamos ahí de guaruras ni nada, no, porque un día se metió un hombre marihuano que estaba mal de su cabeza, pues drogado, y se acostó en una de las camas, porque la Jericó siempre ha estado abierto, siempre ha estado abierto, ahí la casa del siervo de Dios, del hermano Samuel, siempre ha estado abierto. Entonces se metió un hombre marihuano y se acostó en la cama de uno de los niños, se acostó de Benjamín, yo conozco al hermano Benjamín, entonces se acostó allí y ya dice, papá, dice, ahí está un hombre dormido ahí en mi cama. Y ya fue el siervo de Dios, el hermano Samuel, y ya lo levantó, dice, ¿qué? ¿Tú qué haces aquí? Pues no supo qué decir, estaba bien drogado, y ya lo sacaron. Todos los hermanos de la iglesia pues se dieron cuenta de eso. Ya un hermano que se llama Refugio Orozco juntó a varios jóvenes ahí para formar una guardia que estuviera allí, de 9 muchachos. Allí estaban día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Aguantaron como un año. Y el siervo de Dios les regaló una camioneta, o les prestó una camioneta para que fueran a Puerto Vallarta de vacaciones un día. Ya quedó solo allí. Entonces nosotros, un servidor de ustedes, con otro que se llama Javier, muchos aquí en la colonia lo conocen, él hacía pasteles. Entonces ya entre nosotros nos juntamos en una casita allí, y ya lo elegimos a Javier, el pastelero. Ya votamos, éramos como 33 personas, votamos por él, todos votamos por él, nomás 3 no votaron por él, y se salieron desconformes porque él no querían a Javier, pero casi la mayoría. Entonces ya se quedó él, ya estuvimos nosotros allí cuidando, también de noche, pero ya nos turnábamos, ya no estábamos los nueve allí todo el día, si nos turnábamos. Entonces esa es la historia, no hay nada que esconder, El hermano ahorita que me está entrevistando, no hay nada que esconder. Eso yo le digo a la gente que vengan. Soy Rubén Robles, aquí vivo, todavía mientras no me muero, pues aquí estoy. A cualquiera que quiera saber algo, yo le explico, sin ninguna vuelta, sin ninguna magia de nada, sino que Dios me ha permitido que tenga fe. Les voy a decir un testimonio de que me pasó a mí cuando estaba pequeño. Llegó el hermano, nosotros vivimos en México, 14 años vivimos en México. Yo llegué a México, mi papá nos llevó a México, estábamos chicos, a mí me metieron, como mucha gente no quiere niños, tenía mi papá 3 niños, 4 se me hace. Nos metieron en belices porque nomás querían 2 niños, y a nosotros 2 nos metieron en los belices. Ya como al mes empezamos a aparecer, y el viejito, que era el dueño de la vecindad en Vicé 30, Interior 5 en México, ya nos dijo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces? Pues yo aquí vivo. ¿Cómo que aquí vives? ¿Qué no son 2? Pues sí, pero nosotros nos metieron en los belices, pues ya. Y ya pues se acostumbró a nosotros el señor, porque ya no pudo hacer nada, ¿verdad? Ya vivíamos ahí, y se hizo muy amigo de mi papá también. Entonces era el dueño de allí de la casa. Tenía otra vecindad allí pasando Potrero, una calle que se llama Alfredo Robles Domínguez, allí está la calle de Potrero. Entonces su esposa era la señora Toña. Ellos eran gentiles, ¿verdad? Nosotros llamamos a los que no son de nuestra religión los gentiles, ¿verdad? Entonces, pero le tuvo tanta confianza a mi papá que el señor ya estaba grande, el señor Nachito Aguilar se apellía, Ignacio Aguilar. Entonces compró un carrito, mi papá le enseñó a trabajar, a manejar, un Opel como 63, 62, y ya mi papá le enseñó a manejar. Entonces ya cuando él sentía que se iba a morir, a mi papá le tuvo mucha confianza, entonces ya le dijo, tenga don Rafael, le doy este dinero porque mi esposa no sabe ni firmar, le van a quitar este dinero porque él venía de familia más rica, ¿verdad? Y la señora Toña, pues se me hace que antes era su sirvienta. Yo no supe nada, pero ella no sabía ni escribir. Tenía a una hija que se llamaba Norma, Víctor era una grande, es Víctor, Norma, Sarita y Jesucita, ¿verdad? Tenía 4 niños. Entonces ya mi papá le agarró el dinero, eran 113,000 pesos, ya los metió al banco, mi papá los metió al banco. Llevó la hermana a la señora Toña para que pusiera su firma, pero ella no sabía ni escribir, entonces puso su huella.
ella le dijo, mi papá le dijo, dice, ahí están 113,000 pesos que me dio su esposo para depositárselos. En aquel tiempo, era muchísimo. Entonces ya le dijo, está bien, señor Rafael. Y ya me dijo esto y esto y esto, que porque sus familiares tenían desconfianza de sus familiares que le fueran a quitar el dinero, porque eso era para sus hijos. Sí, señor Rafael, gracias. Y ya, sí, exactamente cuando falleció el viejito, el señor ya fue, ya la presentó a ella como la que tenía el dinero ella, pero como no pudo firmar, le puso su huella, ¿no? Eran 113,000 pesos. Y ya, no, pues mi papá era muy, muy derecho, pues yo lo conocí, ¿no? Ya después nos tuvimos que venir de allí nos fuimos a un ranchito que se llama Villa Nicolás Romero, y allí les rentaron a mi papá una casa, y allí nos quedamos. La dirección, se las voy a decir, no había dirección, pero les voy a decir las señas para, por si gustan ir. No, ya está todo cambiado allí. Pero se llamaba la Parada del Gavilán. Llegamos y, ¿dónde se va? Aquí en la Parada del Gavilán, Bajada del Chaleco, la Barranca del Muerto y Paseo de la Llorona, la Casa Grande del Tinaco Rojo. Allí vivíamos, porque un señor que conocía a mi papá, se llamaba Cruz Rodríguez Vázquez, le rentó esa casita. Entonces ya llegamos, allí estuvimos un año. Ya mi papá hizo como el medio año, pues ellos venían diario a su trabajo, aquí a México. Entonces se desbarató la carretera tanto, de allí a Villa Nicolás Romero, que se desbarató toda la carretera y ya no la arreglaron, no la habían arreglado. Entonces duramos como 3 meses cuando ya estaba muy desbaratada la carretera, que hacíamos media hora antes en el carro hasta México. Ya después con la carretera desbaratada hacíamos 3 horas de que tan desbaratada que estaba la carretera. Entonces imagínense, ya llegamos y estamos ahí. Ya mi papá dice, pues ahora vamos a hacer pan aquí. Digo, ¿sabes hacer pan? Sí, pues trabajé una semana en la panadería, dice. Vamos a hacer, a ver qué aprendí. No, pues empezamos a hacer picón de acá, de Guadalajara. Entonces mi papá lo hacía bien fino, con puro huevo el rebaje, con puro huevo. Entonces le echaba canela, mucha canela. La leche le echaba, no, agua nada, leche nada, pero o sea, quedaba muy horcón, muy concentrado. Entonces ya optó por echarle a mi papá 2 latas de leche, clavé la leche, ya agarró más correa. No, quedó más rico, ¿verdad? Total que en todo allí, el ranchito, no era ranchito, allí había la casa más cerca, estaba como a 200 metros de un viejito. Y luego otro señor pasando, bajada del Chaleco, tenía una panadería. Hasta allá llegaba el olor del picón cuando mi papá lo estaba cociendo. Y ya una vez que íbamos con la canasta al charco, porque ahí estaba cerca el charco, íbamos a vender diario el picón, yo y mi hermano, íbamos a vender el picón en una canasta. A veces llevamos una caja y una canasta y lo que sobraba lo echamos en la caja. Total que llegamos allí y nos dice el señor de la panadería, a ver, vengan. Ya pasamos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué llevan ahí? No, pues pan estilo Guadalajara. Ese es lo que huele tan rico, hasta acá llega. Sí, esta. A ver, ya se lo enseñamos porque lo llevamos en una caja de esa de huevo y tapado con papel de China. ¿Verdad? Ya lo enseñamos y, dice, a ver, véndanme una, ¿cómo la dan? A 2 pesos, ¿verdad? En aquel tiempo. Una pieza que ahorita vale como 25 pesos, allá a 2 pesos. Digo en ese tiempo porque estaba barato todo. Sí le gustó, dice, pasen diario, me dejan un pan de estos. Pero a veces que estaba su esposa y nos corría, porque su esposa le daba vergüenza, le daba coraje que teniendo el panadería y comprando pan, ¿verdad? Ya cuando no estaba él, no llegábamos. Y a veces pasaban una semana y ya nos veía. ¿Por qué no han pasado? No, pues porque no lo habíamos visto. No, si cuando lleguen pasen, dice. Es que a mi esposa sí le da coraje, pero ustedes déjenme el pan aquí. Y ya nos íbamos, ¿verdad? Y sí, se hizo tan famoso ese pan que mi papá se llevaba a México en las tardes a vender. Yo lo vendía en Ciudad Satélite. En ese tiempo yo lo vendía en Ciudad Satélite. No, pues en un rato lo acababa. En 2 horas a veces los taxistas lo estaban diciendo. Oiga, muchacho, la señora, la dueña, nos estaba, súbanse al taxi, porque en tal parte, allí está una señora que nos anda buscando. Ya llegamos y se prendía una pantalla allí en la puerta, tocamos. Allí conocí esas pantallas que se prendía y ya nos estaba viendo. A ver, ¿qué traen? Pues somos los panaderos. ¿Qué traen? Pues ya le enseñamos, quitamos la papel chino y ya veía. Por ahí veía. Se prendió una luz blanca y allí nos veía. Espérense, ahorita sale la sirvienta con un plato y ya agarraba como 10 picones. No, pues en un rato acabábamos, ¿verdad? Pero ya diario. Pues yo acababa en 2 horas, 400 piezas que llevaba, en 2 horas las acababa. Y allí en la pieza se ve que estaba las tiendas esas grandes. Y pues ya, a veces llegábamos y ya nos estaban esperando los taxis para llevarnos a las casas que querían el pan. Entonces yo duraba como 2 horas en repartirlo. Y mi papá pasaba hasta las 10 de la noche por nosotros, como desde las 4 de la tarde, y ahí estábamos sentados esperando a mi papá para que nos trajera para acá, para el rancho, ¿eh? Pero sí, es lo que les digo,
o sea, tantas cosas que tengo en la cabeza, ¿verdad? Y así yo soy nacido aquí en la iglesia, ¿verdad? Y pues Dios nos ha abierto el entendimiento para entender todo lo que sabemos. Así nosotros hemos estado aquí viviendo bien, muy tranquilos. Yo casi, pues no, porque no me gusta andar hablando, ¿verdad? Casi no me gusta andar hablando. Nomás ahorita que llegó el amigo de nosotros, es un amigo que me dijo que si me entrevistara, le digo, pues a ver, que yo nunca he hecho ninguna entrevista. Es más, no me gusta salir a hablar con la gente porque hace que la gente no entiende. Si Dios no les habla el entendimiento, pues la gente no entiende. Y ya cuando llegan, pues yo los traigo a veces, ¿verdad? Que yo soñé la iglesia y yo soñé esto. Y ahorita que Dios le prometió al apóstol de Dios, Nazón Joaquín García, pues ya la gente está llegando sola, ¿verdad? Entonces ya el siervo de Dios ahorita, antes no, cuando estaba el hermano no le gustaba que habláramos de la elección, porque es la elección de Dios. Y pues en ese tiempo, pues sí, ¿quién iba a creer? Nadie, no, muy poca gente. Y luego todo en contra. Entonces ya cuando fue su turno al siervo de Dios, el hermano Samuel, pues ya, pero aún así él tampoco todavía no dijo, yo soy, a mí me habló, no, nunca tampoco dijo, hasta que, como dice la Biblia, dice, conforme Dios vaya haciendo la obra, seré engrandecido entre vosotros, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces así fue, ya cuando Dios nos fue abriendo el entendimiento para entender, por eso queremos tanto al apóstol de Dios, porque Dios nos lo hace sentir en el corazón. Aquí no es de que no, que yo no, ni tampoco nadie nos puede quitar esta fe. Ahorita en Guadalajara, aquí los hermanos que están, no son nada, aunque sea el pastor y aunque sea el más grande y que diga, a veces pierden el piso, ¿verdad? Como dice el presidente López Obrador, ¿verdad? Dice, el poder marea a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Eso es la pura neta, porque mi papá nos decía eso, ¿verdad? Él no decía, pues ahí dice un dicho mundano, el poder marea a los inteligentes y a los tontos los tumba. Nuestro presidente pues dice, ¿no? Dice, a los tontos los vuelve locos. ¿Por qué? Porque son tontos, aparte de que les guste el dinero, Bueno, pues ya no quiero meterme en política, ¿verdad? Porque sabemos de política. El que sabe de religión, sabe de política, no politiquería, ¿verdad? Porque la política es muy limpia, muy buena, pero siendo honesto. Porque ya cuando hay un interés, así salen muchos que quieren sacrificarse por el pueblo, ¿no? Pero nosotros ya, aparte de pues la enseñanza que tenemos, yo siempre he pensado eso. Yo siempre pensé que teníamos un gobierno totalitario, un gobierno, ¿cómo se llama? Lo que trata de decirle al señor López Obrador, al presidente, ¿verdad? Lo que le quieren decir, que es un dictador, un dictador, ¿verdad? No, un dictador, y con todo, pues un dictador ya los hubieran mandado ahorcar a todos, pero pues queremos las relaciones de todo el mundo, de todo el continente, para que vengan. Dios le ha dado inteligencia para que toda la gente que oiga está viniendo. Ellos pronosticaban que todo iba a subir, que todo iba a caber, que no iba a poder, y con un dictador no. Toda la gente está viniendo, pero es lo que digo, no voy a hablar nada de política porque se nos pueden enojar nuestros adversarios. Porque al que le gusta el dinero, ya sea donde sea, pero ¿verdad? Por eso yo le digo, como creyente de donde creo, en la iglesia, no nos ha enseñado que, por eso dijo el Señor, no me eligisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Entonces, el siervo de Dios, al que sube más, si se crea que yo soy, ya tengo, no son más que los dones que Dios da, pero siempre ha pasado así. En la división del 42 también se le dividieron al hermano Aarón, pero no se llevaron los dones. Todos los que se fueron, allá andaban predicando en la colonia del Hierro, ¿verdad? Ay, que daban un estudio de los 3 clavos. No, el siervo nunca nos enseñó a nadie de aquí el estudio de los 3 clavos, ¿verdad? Entonces el Chema, el director de los estos que se rebelaron contra el siervo de Dios, un día que fue unos encargados de aquí, a ver, vamos a visitar a fulano, pues eran amigos, vamos a visitar a fulano, está en la colonia de Hierro, ya llegaron y lo vieron predicando que el tema de los 3 clavos, y ya le dijo uno de ellos, oye José María, pues se llama José María Valencia, oye José María Valencia, ¿cuándo te enseñó el hermano Aarón ese estudio que no lo oímos nosotros? ¿Verdad? El estudio de los 3 clavos. Entonces, pues es que Dios quita el entendimiento, por eso el siervo de Dios
está hablando abiertamente ahorita a todo el mundo, porque ya está involucrado, ¿verdad? Ya se involucró a todo el mundo. Ahora se tienen, el que oye esta palabra se hace responsable, porque no pueden decir, ay Señor, yo nunca oí hablar de eso. Se está hablando en todo el mundo. Ahora con la pandemia, en las casas, el siervo Dios las consagró para iglesias, pero no es que sigan siendo iglesias, nomás las consagró mientras se abrían los templos. Entonces, ya ahorita, los que están, ya se abrieron los templos. Entonces, algunos que quieran, ay, no, el pastor fulanito, no son nada en ninguna parte. Aquí no hay recomendaciones. Imagínense que un pastor que lo pusieron, o sea que lo puso el siervo de Dios, vaya a recomendar a un hermano, yo te puedo recomendar y te puedo quemar. Aquí nadie nos puede quemar. Somos libres. El único es Dios y su siervo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, mientras esté el siervo de Dios, nosotros obedecemos al siervo de Dios. Y a los que se empiecen a hinchar, pues hay que orar por ellos para que no truenen, porque ellos, hay compresoras, las compresoras les llamamos a los que empiezan a darles por su lado, a inflarlos, y los hace tronar a los pobres. Los truenan y ya se hace una botarga allí que no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, pues ya que puedo más decir a tantas cosas, ¿verdad? Muy interesante lo que nuestro buen amigo Robuán está platicando el día de hoy, y fue muy explícito, porque sí sabemos que la iglesia, la luz del mundo, está fundada primeramente por apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia se funda por la elección de Dios, la directa, de un apóstol. Y los pastores, ellos no valen si no hay un apóstol. Y si hay un apóstol, puede haber un crecimiento. Porque por ahí andan sacando doctrinas falsas que sin un apóstol la iglesia va a seguir. No es cierto. Vámonos al tiempo de la primitiva iglesia. ¿Qué pasó cuando los apóstoles, por ejemplo el apóstol Pablo o el apóstol Juan, que ya fueron los últimos en aquel tiempo? Aún el apóstol Pablo dijo que el espíritu inicuo ya estaba trabajando, pero había uno que lo detenía, que era el apóstol. ¿Y qué pasó cuando se terminó el último apóstol? ¿A poco la iglesia continuó creciendo? ¿Había bautismos? No, se acabó la iglesia. ¿Y qué pasó? Empezaron aquellos falsos pastores, empezaron con las herejías. Empezaron a corromper la doctrina, empezaron a crear propias doctrinas de hombres falsas, ya después empezaron a crear los dogmas, después hicieron los cónclaves y ya empezaron con una serie de herejías. ¿Qué significa esto? Que la iglesia verdadera se funda en la elección y de los apóstoles, porque Cristo fundó su iglesia en los apóstoles y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Pero pasando al tema legal jurídico, sabemos que el director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, nosotros hemos analizado todo el proceso en el cual violentaron todos sus derechos, diferentes enmiendas desde la primera hasta la 14ª. ¿Por qué 14ª? Porque la 14ª habla de que nadie puede ser privado de su libertad sin un debido proceso. Al apóstol, al director internacional de la iglesia, nunca le respetaron un debido proceso. Además, violentaron todas sus garantías, ya la hemos visto a través de nuestro canal, cómo no le permitieron una defensa justa, le impusieron una multa o una fianza de $90 millones. Ahí con esa multa están también violentando la 8ª enmienda. Tampoco le permitieron carearse con las denunciantes. La 6ª enmienda, quien sabe de leyes, lean, compren una constitución de los Estados Unidos y lean. Deben de carear a las denunciantes y además las denunciantes las tienen que pasar al estrado. Debe de haber un jurado y ese jurado también deben de hacer preguntas y deben de estar analizando qué dicen las denunciantes. Pero primeramente a las denunciantes las pasan al estrado y juran en la Biblia decir la verdad y únicamente la verdad. Porque el que no habla la verdad en ese juramento están violentando y los pueden acusar de perjurio, que es un delito grave. No es sencillo únicamente ir y acusar o presentarse, no, tienen que pasar un proceso y que jamás le respetaron esto al director internacional. Nosotros hemos estudiado todo el proceso y hemos hecho hasta un libro, hemos seguido el proceso de cerca y tenemos más de 30 violaciones, más de 30, a la Constitución de los Estados Unidos que cometieron en contra de los derechos constitucionales que tiene el director internacional, derechos humanos. Hemos hecho una labor con organismos, pero vámonos a la pregunta obligada. ¿Usted qué opina referente a este caso? Como
han violentado sus derechos, la discriminación que también se ha visto en aquel país de los Estados Unidos, primeramente de un mexicano, pero además es el director internacional. Y de hecho también todas las acusaciones que hubo dicen que se cometieron allá en Los Ángeles. ¿Cómo es que se cometieron en Los Ángeles? Eso viene en mi libro. Cuando el director internacional hizo una gira mundial, universal como se llamó, en diferentes etapas, visitó más de 30 países, visitó toda la República Mexicana y nosotros fuimos testigos allá en la Ciudad de México. No únicamente fue la reunión masiva que hubo en la arena de la Ciudad de México, que está en Azcapotzalco. Él estuvo visitando pueblo por pueblo, localidad por localidad, ahora sí como nuestro presidente Andrés Manuel, estuvo visitando lugares hasta recónditos. ¿En qué momento? Él estaba en Los Ángeles y él estuvo en diferentes países, estuvo en Europa, estuvo en toda América, estuvo en toda la República Mexicana. Entonces ahí nosotros hemos detectado que están mintiendo, porque las acusaciones supuestas dicen que fue en Los Ángeles, California, cuando él estuvo en una gira universal. Pero usted, ¿qué opina referente a esto? Bueno, pues eso de opinar, mi opinión, porque sí, a veces lo sacan al cielo Dios en los juzgados y lo llevan encadenado. ¿Cómo ven ustedes? En $1 de Estados Unidos dice, en $1, dice, en Dios confiamos. ¿Cómo van a confiar en Dios si lo llevan al cielo de Dios encadenado, violando todo es discriminatorio, eso es discriminatorio. A nosotros nos da tristeza, pero el cielo de Dios nos dijo, aguantan el reto. Yo no entendí en ese tiempo que él dijo, hace como 5 años, él nos dijo, él ya sabía lo que le iba a pasar y se aguantan el reto. Yo no sabía cuál reto, pero es un reto muy pesado, pero él lo está aguantando y nos está poniendo en ejemplo y ha involucrado a todo el mundo. Y acuérdense, ustedes han de saber la historia, y más los Estados Unidos, porque hay mucho pueblo judío, y como el pueblo judío también no quería al Señor, entonces estos católicos se aprovechan. Hasta el presidente Biden le pusieron guadalupano. Yo que nunca creí que fuera guadalupano, que no es guadalupano, ¿no? Porque agarra y le dice al presidente un día que le habló por teléfono, dice, señor presidente, dice, lo bueno que tienen una buena opción. Entonces el presidente, yo estaba oyendo esa conversación que le dijo, lo estaban diciendo en inglés, pero él lo estaban doblando, ¿no? Y dice, me habló el presidente, dice, de Estados Unidos, dice, lo bueno que tienen una buena opción. Y le dijo el presidente de aquí, el presidente, ¿no? Andrés Manuel, dice, sí, ¿cuál? Dice, la Virgen de Guadalupe, el presidente Biden diciéndole eso. Yo sí, en mi sentir, yo creo que no cree. No, pues no, imagínense. Entonces agarra y les dice el presidente, no le dijo nada, nomás le dijo, entonces ya son dos buenas opciones las que tenemos. Y ya le dijo, el otro, le dice el presidente Biden, ¿cuál? Le dijo el presidente. Dice, Benito Juárez. Nomás imagínense, ellos no creen en Benito Juárez y como separó la iglesia del Estado, pues lo odian. Yo a 200 años de distancia de que murió Benito Juárez, yo veo el odio que le tienen todavía y el miedo, porque en las iglesias católicas, en las escuelas católicas les meten en contra de Benito Juárez. Le dicen que es el water, les dicen que es el voy al Juárez. Bueno, hace una cosa. Y les voy a hacer una anécdota que se ha de acordar Santiago Krill. Les voy a platicar esa anécdota porque yo lo oí en el canal 40, estaban peleando contra el artículo 24. Entonces dice Santiago Krill, con estas palabras, ya ves cómo es de arrogante, agarra y dice, les voy a platicar una anécdota. Y con su anécdota, yo todavía trabajaba traía un taxi, y dice, les voy a platicar una anécdota. Yo llegué con mi hermana y estaba hablando él en el canal 40, y dice, les voy a platicar una anécdota, dice. Yo también me eduqué en una escuela de esas de paga, dice, de iglesia de monjas, y yo me eduqué en una escuela de monjas. Y sí nos regalaban los libritos que les regala a todo el mundo, dice, que a todas las escuelas, sí nos regalaban, pero nosotros no los leíamos. Esa es su anécdota. Dice, pero nosotros no lo leíamos. Sí, no lo llevábamos, porque cuando llegaba un inspector, lo sacábamos, pero nos avisaban. Ahí viene un inspector del gobierno, ¿no? Ya lo sacamos, sí. Pero no sabía, nunca lo leímos. Fíjese, imagínense, que él se ha de acordar de eso. Entonces, cuando estaba Calderón, ¿verdad? Entonces, de ahí para adelante, yo pensé, dije, híjole, este cuate se quemó solo, ¿verdad? Entonces, esa anécdota, pues Dios les hace hablar porque dice, estaban también los perredistas, según ellos defendiendo, pero como ellos no saben nada, también creen en lo mismo que ellos creen, pues ya, él nomás les dijo, no, dice, la ética de la conciencia, y ya sacó unas palabras ahí, que los otros se quedaron bien desconcentrados, ¿no? Entonces ya los apatalló con la palabrería de la ética de la conciencia. Se ha de acordar muy bien él, si me está oyendo, ¿verdad? Entonces, ya agarra y
Y yo pensé, ya cuando me fui a trabajar en mi taxi, yo andaba pensando, híjole, este cuate la regó, algo le va a pasar, algo le va a pasar. No, ¿saben qué pasó? Que lo mandaron de embajador a España. Él estaba en aduanas, ganaba un dineral, porque en aduanas pasando armas o no sé qué pasan, no, lo que dejen pasar pues es un dineral. Entonces ahorita ya no hay nada en aduanas. Y él, con esa anécdota, se ganó la ida a España. Lo pusieron de cónsul en España. Y ya que según ellos creyeron que se acabó todo, que se los olvidó, ahí lo traen como gallito, ¿verdad? Entonces yo, híjole, pues yo no sé moverle al celular para decirle, ¿verdad? Pero se ha hecho un relajo que queman los libros, y libros que les han dicho, no, pues estos libros están bien, y ellos dicen, no, es que nos llevan al comunismo. No, ¿cuál comunismo? Pues eso era un comunismo disfrazado de democracia, los que tenían, ¿verdad? Entonces viene López Obrador y les tumba todo el teatro, y ahorita andan, híjole, que como dicen, ellos dicen, tengan cuidado, dice, porque con todas las tonterías que andan haciendo, dicen, nos pueden madrugar. Y claro, pues está de ellos a favor la Suprema Corte, estaban los de favor, y dice, podemos anular las elecciones. Y fíjense hasta qué grado, pero entonces se vendría una revolución, porque yo así como estoy de viejo, yo le entro a los trancazos, y a mí yo no pierdo nada, no le hace que me mate, pero yo no pierdo nada, pero pues hay muchos jóvenes, hay muchos niños que han nacido, entonces yo les pido a esos que les pagan 1,000 pesos por ir a votar por el contrario, por los neoliberales, que no lo hagan, sean patriotas. Y total que ahorita vamos viendo, más que pues estos cuates les duele mucho. ¿Qué le pasó al Señor? Lo mataron, claro que murió por nosotros, ¿verdad? Pero hay que ver todo eso. Entonces hay otra anécdota aquí en la iglesia, que una muchacha soñó, ¿verdad? Porque ahorita hasta al que me está entrevistando lo están bloqueando, porque ya están los pastores que no trabajan limpio, ¿verdad? Ya lo están bloqueando, que no le hagan caso a Daniel, no le hagan caso porque anda fuera de orden. ¿Qué fuera de orden es andar que nos pida una firma para él llevar a presentarla a los derechos humanos de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué hay de ella? Entonces el que tiene falta de testimonio o sueño o miedo que algo le pase, que le pase en el sentido de que está defendiendo sus intereses, ¿no? Pero lo que le digo, ellos no valen nada vale nada. Y yo lo estoy hablando para que el que lo oiga, le diga que aquí es el cuartel general, aquí somos a lo mejor lo peor, pero los que hablamos más sinceramente. A mí no me da miedo que ahorita me muera y que me muela, que me vuela, que ni me velen, ¿verdad? Que me no, porque este era contra, ¿verdad? No le hace eso, no vale, lo que vale es llegar delante del Señor, ¿verdad? Y entonces ya el Señor entra mi siervo fiel o va para abajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vale, es la última palabra lo tiene Dios y su siervo. Los demás que reconozcan que no son nada. Porque la iglesia ahorita, si les dicen que voten por ellos, nadie va a votar por ellos, ¿verdad? Que se salgan de eso que, bueno, pues el poder. El poder es muy bonito, dice que marea a los inteligentes, ¿verdad? Y a los tontos, pues los vuelve locos. Es la misma frase de López Obrador, pero pues yo no me quiero meter en política, para que la gente piense por sí sola, nosotros no somos robots, dijo el siervo de Dios antes de que lo detuvieran. Dice, aquí en la iglesia no quiero robots, ¿verdad? ¿Saben lo que es eso? Que ni a él, si nos da una orden, que lo obedezcamos como, sí, no, pues nosotros, decía el hermano Garibay, uno que estaba al principio con el hermano Aarón, ¿verdad? Estaba viejito ya, y como mucha gente no lo conocía, él estaba afuera del atrio de la iglesia las 12 de octubre, aquí cerquita, y pasaban los gentiles, y pues no lo conocían al hermano Aarón. El hermano Aarón estaba en ese tiempo más joven, y ese hermano ya estaba barbón, pero siempre estaba sentado ahí en el atrio, ahí en su sillita, y pasaban los contrarios, los que no sabían, y le gritaban, Aarón, barbas de chivo, porque como tenían las barbas grandes, Aarón, barbas de chivo, le decían, y pues lo hacían enojar al viejito, ¿no? Y dice, miren malvados, les decía, si el hermano Aarón me lleva al infierno, allí voy al infierno. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído. Aquí en la iglesia con nosotros no hay fanatismo, aquí el que cree se sacó la lotería, aunque le digan fanático, se sacó la lotería sin jugarla, ¿verdad? Así es de que ahí nomás juzguen mis palabras, Ahí este hermano, una muchacha, estaba soñando, ¿verdad? Por eso, en aquel tiempo,
allá lo que sueñan lo toman como realidad. No, porque son manifestaciones de Dios. ¿Quién se mete a los sueños? ¿Quién? Aquí en el mundo, ¿quién se mete a los sueños? Nadie más que Dios. Dios y el siervo de Dios se meten a los sueños. Porque lo que sueñes, que el siervo de Dios te dice, no es mentira. Vean en el celular, vean todavía está allí. El testimonio de los 3 sueños. Vean a ver si sale. Los que no puedan ponerle, pues le dicen en el microfonito. El testimonio de los sueños. Hay uno que no era de aquí de la iglesia y tuvo 3 sueños y al último vino y pues no le quedó otra más que convertirse, porque allá era muy celoso de su doctrina y él creía que allí era la verdad, pero cuando oyó ese testimonio de los 3 sueños se le acabó todo, ¿verdad? Pues Dios lo estaba llamando. Entonces este hermano que me está entrevistando una vez soñó una hermana aquí me platicó mi hija está en Estados Unidos y me platicó, dice: papá, ¿ya viste lo que soñó una hermana? A ver, dime. Dice que el siervo de Dios salía de la cárcel y el primero que felicitaba era el hermano Daniel Benítez. No había nadie más que a él lo felicitaba. Entonces, a ver, un sueño. Ahorita le han bloqueado al hermano Daniel. No puede. Eso es prohibido. Al siervo de Dios no le gusta que se manifiesten. Pero una firma no es una presencia corporal. Él va a llevar las firmas, pero nomás le firmaron como 200. Entonces, imagínense. Ahorita él está sufriendo eso, ¿no? Pero acuérdense que aquí nadie recomienda a nadie. No tengan miedo de que el pastor ahorita me va a poner el mal con todas las iglesias. Claro, si tú tienes el interés de hacerte encargado para irte a servir de los hermanos, el siervo de Dios eso nos lo ha dicho. No los mandé a servirse de la iglesia, los mandé a que sirvan la iglesia, no a servirse de la iglesia. Entonces, no, imagínense tantas. Por eso le digo, los que vean a la iglesia, vean. Una vez habló el siervo de Dios a los jóvenes encargados, ¿verdad? Que habían de 6 años para adelante. Primero les habló a los 6 años para atrás, que tuvieran más de 6 años, y después a los de 6 años antes, ¿verdad? A 1 año, de 6 años a 1 año. Ya les dijo: no insinúen dádivas, les dijo ese. El siervo de Dios les estaba diciendo, hermano Samuel, dice: no insinúen dádivas, porque los hermanos, como dice López Obrador, la gente es muy noble. Entonces cuando tienen un lidencillo lángaro, ¿verdad? Ay, pues que esto y que, ay, no tienes que dar esto, no tienes. Y ahorita es lo que dice el león, cree que todos son de su condición porque dice: les van a quitar su casa, ¿verdad? No existe la palabra comunista, no existe. ¿Saben lo que yo entiendo de la palabra comunista? Les voy a decir lo que entiendo. Puede ser que sí exista la palabra comunista, pero debe ser voluntaria. Si a ti te dicen: ¿sí crees que soy apóstol? Sí. Entonces tienes que vender tu casa para que no estés. Si no lo quieres hacer, salte de la iglesia porque te duele desprenderte de lo que tengas. Y dice que Zafira y su mujer, Ananías y Zafira, tenían propiedades y como vieron que todos los hermanos las estaban dando en el tiempo de los apóstoles, dice que se les dice: pues vamos a dar nosotros. Y vendieron una propiedad que les dieron mucho dinero y se les hizo mucho y dice: no, nomás hay que darles nomás la mitad, ¿verdad? Y ya dieron la mitad y en eso llegaron los que fueron. Dice: ¿por qué? Les dijo el apóstol: ¿por qué mentiste? Dice: vendiendo la propiedad no se quedaron con el dinero, y si no la vendían también era suya. ¿Por qué mentiste? No han mentido al hombre, sino a Dios. A la puerta, los que están llegando, acaban de llevar a tu mujer a enterrar. Cayó muerta. Entonces eso tengan miedo, pero no se llama, eso no es temor a Dios, porque a Dios no se le teme. Eso es temor de Dios, porque están haciendo lo que a Dios le gusta, porque es muy diferente. Temor a Dios es aquel que les mete miedo contra Dios, ¿verdad? Pero no, el temor de Dios es el amor de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces nadie nacemos por miedo nada, sino por entendimiento. Y el que tenga entendimiento, acérquese más para oír, dijo el Señor. El que esté en oído, ¿verdad? Pero pues ahí había sordos. Y aún ahorita en este tiempo, aquí es la única iglesia que se les ha puesto hermanos que hablan en señas para que entienda toda la gente, ¿verdad? De hecho, qué bonito testimonio el día de hoy. Pues yo conozco a nuestro amigo Roboam, que el día de hoy nos ha concedido esta entrevista. Yo desconocía este testimonio, la verdad, pero yo les voy a decir una cosa a todos los televidentes de Emblemas de México. Hacer una firma en favor del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo no es malo. Dice la Escritura, ¿qué es lo malo? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué es bueno? Defender a un apóstol de Jesucristo, porque el que calla
otorga y no debemos de callar, porque Cristo dijo, si estos callasen, las piedras hablarían. Y todos los que han firmado en favor del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, la mayoría son gentiles, ajenos a la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Muchos tienen miedo al que el pastor esté prohibiendo o quieren quedar bien con ellos. Sabemos que el encargado no les va a dar la salvación, porque al momento que Dios nos llame a su presencia, Él va a pedir cuentas y va a decir, ¿tú qué hiciste por mi siervo? Pastor, le di $10,000, pues ahí están tus $10,000 y vete para abajo. Pero yo quiero terminar esto. A ver, Cristo lo dijo, tuve hambre y no me diste de comer. Estuve en la prisión y no me visitasteis. ¿Y qué le dijeron a aquellos que estaban? ¿Cuándo, Señor, tuviste hambre y no te dimos de comer? ¿Cuándo, Señor, te vimos en la cárcel y no te visitamos? Todavía la hipocresía, porque así son estas personas, esos pastores que están prohibiendo. ¿Y qué les va a decir el Señor? Porque no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo hicisteis. Y Cristo fue muy claro. Ahora, estos pastores, ¿por qué prohíben que le escriben cartas la iglesia al apóstol? ¿Quiénes son ellos para prohibir? Cuando Cristo, Él dijo que fueran aún a visitarlos, ¿en dónde? En las cárceles. Lean la Biblia. Lo que un servidor está hablando es la verdad. Está hablando lo que el maestro de maestros enseñó. Entonces, después no digamos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel y no te visitamos? Lo que están haciendo con el apóstol, déjenme decirles, lo están abandonando. En el momento de que no se hace nada para él, no se ha hecho nada en favor de él y no quieren liberarlo, no quieren ni siquiera hacer el más mínimo esfuerzo. Muchos dicen, oramos, pero también dijo Cristo que este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Acciones, obras. Y Él lo dijo, tuve hambre y no me dices de comer. Estuve en la cárcel y no me visitasteis. Ahorita, ¿quién está en la cárcel? El apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Yo les hablo a aquellos que tienen entendimiento, a aquellos que disciernen. No se trata aquí de quién es el que sabe más, no, sino el que entiende y lo practica, el que aplica la justicia, el que aplica en su vida la doctrina, la enseñanza que dejó el Señor Jesucristo. Entonces, al no hacer nada por un apóstol de Jesucristo, está en contra de lo que dijo el Señor Jesucristo. Estuve en la cárcel y no me visitasteis. Es más, hay otro texto, no únicamente lo que dijo Cristo. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo cuando estuvo en prisión? Y él mismo lo narra en 2 de Timoteo, léanlo, en el capítulo 4, me parece que es desde el versículo 8 o 9, donde habla que Demas me desamparó. ¿Quién era Demas? Era un ministro, era un pastor. Sin embargo, ahí dice el apóstol Pablo que lo abandonó. Habla de Juan el Caldero y luego dice que lo dejaron solo. Todos lo abandonaron en la defensa del apóstol Pablo. ¿Qué está pasando ahorita? Yo me pregunto, ¿por qué esos pastores están prohibiendo y no quieren que la iglesia haga algo por el apóstol? Están prohibiendo. Ellos están como aquellos que abandonaron al apóstol Pablo. El que se ha entendido, entienda. Lo que un servidor está hablando es la verdad. Nosotros estamos luchando por su liberación, estamos buscando todas las instancias a través también de derechos humanos, porque queremos la libertad del dirigente y sobre todo porque es inocente, porque hasta la fecha nosotros a través de la investigación que hemos realizado hemos visto cómo han violentado sus derechos, tanto constitucionales, los más fundamentales, los derechos humanos, y esto es una violación total al director internacional. Precisamente nosotros hemos elaborado un amparo, la hemos presentado también con el presidente de la República. Esto es cierto, yo tengo los sellos cuando se entregó este amparo, estamos viendo otras instancias, porque nosotros lo queremos ver libre. Yo nada más les pregunto a esos pastores, díganme cuál es el pecado al defender a un apóstol de Jesucristo. No va a hacer ningún disturbio con una firma, no se va a disturbiar. Eso sí, el siervo de Dios es muy cuidadoso en eso, que no vayan a hacer, por estar toda la bola allí, que no se puede hacer nada, ¿verdad? Y la gente se enardece más porque, cómo molestan estos, ¿verdad? Pero las firmas se entregan y ya, si las quieren quemar los jueces, que las quemen, si no, que las lean,
¿verdad? Peor para ellos, si no hacen caso, peor para ellos, ¿verdad? Ahora, las manifestaciones que nos han apoyado a nosotros no son de la iglesia. En las manifestaciones que hemos hecho en el Zócalo, en Tlatelolco, nos han apoyado policías auxiliares pensionados, son más de 300. Ellos no pertenecen a la iglesia, pero esas manifestaciones han sido pacíficas. Estudien a esos pastores que no saben de leyes. Yo he visto que hay disque abogados y desconocen. Una manifestación pacífica no perjudica, y además es la libertad de expresión, y en los artículos 8, el 3, el 5, todos los artículos de nuestra Constitución hablan sobre la libertad y la libertad de expresión y de reunión y de manifestación. Nosotros lo hemos hecho pacíficamente, no hemos tampoco violentado ni afectado los derechos de terceros, no, porque lo hemos hecho en zonas donde no ha afectado ni la circulación de carros ni nada. Además, nosotros lo hacemos pacíficamente. Entonces, conforme a la ley, lo hemos hecho. Y es más, hubo un apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, quien él también, cuando lo acusaron, hubo una manifestación en la Secretaría de Gobernación pacífica. Iban con pañuelos blancos, se manifestó la iglesia, hubo un coro, que esos pastores ya se les olvidó. Yo les voy a enseñar los periódicos si se les olvidó. Ahora, ¿por qué están deteniendo una defensa en favor del apóstol? ¿Será porque les conviene a ellos que el apóstol salga libre? Yo hago ese cuestionamiento, porque yo lo que veo es que ellos no quieren que él salga libre. ¿Por qué? Hay intereses oscuros. Pero yo nada más voy a decir, y con esta verdad, porque la verdad está de nuestro lado, y la razón. Y estamos en la verdad. Nosotros hemos hecho un trabajo el cual se está cristalizando, pero hemos visto mucho obstáculo, hemos visto cómo ponen tropiezos y están ellos violentando también, porque al no permitir a la iglesia que haga algo por el apóstol, ellos también tienen una responsabilidad delante de Dios, no delante del hombre, delante de Dios, y Dios les va a pedir cuentas a ellos. Pues yo le agradezco a nuestro amigo que pues nosotros conocimos aquí en la ciudad de Guadalajara, en la hermosa provincia. ¿Algún último mensaje que usted quiera dar, de favor? No, pues dijo Salomón, ¿verdad? Dijo Salomón, dice, el fin del discurso es este, de toda palabra oída es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Bonito texto que dio nuestro amigo y hermano Roboán Robles, que el día de hoy nos concedió esta entrevista. Nuestro medio de comunicación, vamos a continuar llevándoles a todos ustedes esta información, y nuestro medio de comunicación le agradece infinitamente que nos haya recibido en su hogar. Dios les pague a ustedes, ¿verdad? Pues nuestro medio vamos a estar continuando con estos reportajes, las entrevistas de 1 Millón. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos.